¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con los discípulos de Jesús después de su resurrección? Aquellos hombres que caminaron con Él, que fueron testigos de sus milagros, que escucharon sus enseñanzas directamente de su boca. ¿Cómo terminó su historia? Muchas veces nos enfocamos en los momentos en los que estuvieron al lado del Maestro, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el destino que tuvieron después de la ascensión de Cristo. La historia de los apóstoles es fascinante y al mismo tiempo estremecedora. Cada uno de ellos enfrentó un destino marcado por la persecución, el sufrimiento y, en la mayoría de los casos, una muerte trágica. La imagen que solemos tener de los discípulos es la de hombres valientes, pero también humanos, con miedos y dudas, tal como los vemos en los evangelios. Pedro negó a Jesús 3 veces, Tomás dudó de su resurrección, y muchos huyeron cuando arrestaron al Maestro. Y sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, estos mismos hombres se convirtieron en predicadores apasionados, dispuestos a dar su vida por la fe que proclamaban. Pero, ¿qué les sucedió exactamente? ¿Cómo y dónde? ¿Murieron? Es cierto todo lo que se dice sobre sus muertes. Las historias de sus finales varían entre documentos históricos, tradiciones cristianas y relatos que se han transmitido a lo largo de los siglos. Algunas fuentes provienen de historiadores de la época como Flavio Josefo y Eusebio de Cesarea, mientras que otras son leyendas que han sido repetidas por generaciones. Y aquí surge una pregunta que tal vez te estés haciendo en este momento. ¿Por qué fueron perseguidos? Después de todo, no eran soldados ni políticos, no lideraban ejércitos ni conspiraban contra el Imperio Romano. ¿Por qué estos hombres, que solo predicaban el amor, la salvación y el perdón, fueron condenados a muertes tan crueles? La respuesta es más profunda de lo que parece. En un mundo dominado por emperadores que exigían lealtad absoluta, proclamar que Jesús era el único Señor era una amenaza. Enfrentaron acusaciones de herejía entre los judíos y de traición entre los romanos. Se convirtieron en enemigos del poder sin empuñar armas, sin levantar ejércitos, solo con la fuerza de su testimonio. Y por ello, la mayoría de ellos encontraron su final de la manera más brutal imaginable. En este video recorreremos la historia de cada uno de los 12 apóstoles, investigaremos cómo y dónde murieron y analizaremos qué tan verídicas son las historias que se cuentan sobre sus martirios. Algunas son ampliamente aceptadas por historiadores y teólogos, otras están rodeadas de misterio y contradicciones. Pero hay algo en lo que la mayoría está de acuerdo. Ninguno de ellos murió en la comodidad o en la riqueza, sino con el precio de la sangre derramada por la fe que profesaban. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que descubrirás te impactará profundamente. No solo conocerás el destino de cada apóstol, sino que entenderás por qué su sacrificio sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Antes de continuar, dime, ¿alguna vez habías reflexionado sobre el destino de los discípulos de Jesús? ¿Crees que podrías ser tan valiente como ellos si tu fe fuera puesta a prueba? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas, apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Así, juntos, seguiremos compartiendo historias que nos inspiran y nos acercan más a la verdad. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Los 12 apóstoles de Jesús fueron hombres comunes que después de conocer al Maestro dejaron todo para seguirlo. Pescadores, cobradores de impuestos y otros trabajadores humildes que jamás imaginaron que sus nombres serían recordados por siglos. Pero lo que pocos saben es que, tras la muerte y resurrección de Cristo, sus vidas tomaron rumbos muy distintos, y cada uno de ellos
encontró un destino marcado por la persecución y el martirio. Después de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles se dispersaron por diversas regiones, llevando el mensaje de salvación. Su misión era clara: predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Algunos fueron hacia el este, a lugares como Persia e India. Otros viajaron hacia el oeste, hasta la misma Roma. Sin embargo, con la expansión de su mensaje, también creció la oposición. Las autoridades judías veían a estos hombres como una amenaza, pues proclamaban que Jesús era el Mesías. Los romanos los consideraban agitadores, pues afirmaban que Cristo era el verdadero rey, desafiando la supremacía del César. El primero en caer fue Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Según el libro de 1900, Los Hechos, fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa alrededor del año 44 de Cristo. La tradición indica que fue decapitado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por su fe. Su martirio marcó el comienzo de una ola de persecuciones contra los seguidores de Cristo. Pedro, el líder de los discípulos, y aquel que negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, se convirtió en uno de los predicadores más influyentes del cristianismo primitivo. Se dice que viajó a Roma, donde predicó con valentía, pero también fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Otro caso impactante es el de Andrés, hermano de Pedro, quien llevó el Evangelio a Grecia. Se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, una imagen que se ha convertido en un símbolo cristiano. Según los relatos, mientras estaba colgado, continuó predicando hasta su último aliento. Tomás, a quien recordamos por haber dudado de la resurrección de Jesús, llevó su misión mucho más lejos. Se cree que viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas. Sin embargo, según la tradición, fue asesinado con lanzas por sacerdotes hindúes que se sintieron amenazados por su mensaje. Bartolomé, quien también predicó en tierras lejanas, encontró un destino aún más brutal. Las crónicas indican que fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia. Su martirio es uno de los más impactantes y refuerza la brutalidad con la que los apóstoles fueron perseguidos. Cada uno de estos hombres enfrentó la muerte de una forma cruel y despiadada. Pero lo más sorprendente es que ninguno de ellos negó su fe. ¿Qué los llevó a mantenerse firmes hasta el final? ¿Por qué estarían dispuestos a sufrir tanto por un mensaje que fácilmente podrían haber negado para salvar sus vidas? La respuesta radica en su absoluta convicción de que lo que predicaban era la verdad. Habían visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. No era una historia inventada, no era un mito. Ellos fueron testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero hay algo más. No solo fueron asesinados porque creían en Jesús, sino porque su mensaje era una amenaza para el orden establecido. Predicaban un reino que no dependía de la fuerza militar ni del poder terrenal, sino de la transformación del corazón. Su fe no solo los salvó espiritualmente, sino que también los convirtió en figuras que desafiaban la corrupción y la opresión. La historia de los apóstoles es una prueba de que la fe verdadera no es solo una idea, sino un compromiso absoluto, incluso hasta la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo murieron los otros apóstoles? ¿Qué relatos hay sobre sus destinos? Y lo más importante, ¿qué significado tiene esto para nosotros hoy? Acompáñanos en la siguiente parte del video, donde seguiremos explorando la trágica historia de los discípulos de Cristo y descubriremos por qué su sacrificio sigue impactando al mundo 2000 años después.
Pero antes de continuar, dime, en los comentarios, ¿qué opinas sobre la valentía de los apóstoles? ¿Podrías mantenerte firme en tu fe incluso en tiempos de persecución? Y si crees que este mensaje debe ser conocido por más personas, apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que fortalece la fe y nos acerca a la verdad. El destino de los 12 apóstoles no solo es un relato de martirio, sino un testimonio vivo de una fe inquebrantable. La historia de cada uno de ellos plantea una pregunta fundamental para nosotros hoy. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que creemos? Es fácil mirar hacia el pasado y admirar su valentía, pero ¿qué significa realmente seguir el ejemplo de los apóstoles en nuestra propia vida? En nuestra sociedad no enfrentamos el mismo tipo de persecución física que ellos sufrieron, pero la lucha por permanecer fieles a nuestras convicciones sigue siendo una batalla diaria. El mundo moderno nos empuja a renunciar a nuestros valores en nombre de la comodidad, el éxito o la aceptación social. La fe en Cristo, que en tiempos antiguos era una causa de martirio, hoy es vista por muchos como algo anticuado o irrelevante. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio sobre nuestra fe por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de encajar en un sistema que contradice los principios del Evangelio? Los apóstoles fueron hombres que, al principio, sintieron miedo e incertidumbre. Recordemos que Pedro, quien más tarde sería crucificado por su fe, negó a Jesús 3 veces por temor a ser arrestado. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo y de recibir el Espíritu Santo, su temor se transformó en una determinación absoluta. Su historia nos demuestra que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de permanecer firmes a pesar de él. En la actualidad, seguir el ejemplo de los apóstoles no significa necesariamente enfrentarnos a la muerte, pero sí implica tomar decisiones difíciles. Significa defender la verdad cuando todo a nuestro alrededor nos empuja a ceder. Significa demostrar amor y compasión en un mundo que muchas veces responde con odio y egoísmo. Significa vivir con la certeza de que nuestra recompensa no está en el reconocimiento humano, sino en la promesa eterna de Dios. Pensemos en Tomás, quien dudó de la resurrección hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos de duda? Vivimos en una época en la que la fe es constantemente cuestionada, en la que la ciencia y la razón intentan dar explicación a todo. Sin embargo, la historia de Tomás nos enseña que la duda no es el final del camino, sino una oportunidad para buscar la verdad con más intensidad. O consideremos la historia de Juan, el único apóstol que murió de viejo, aunque no sin sufrimiento. Exiliado en la isla de Patmos, apartado del mundo, escribió el libro del Apocalipsis. A pesar de la soledad y el aislamiento, su comunión con Dios se fortaleció y recibió visiones que han impactado la historia del cristianismo hasta hoy. Su vida nos enseña que, aunque a veces nos sintamos solos en nuestra fe, Dios nunca nos abandona. Cada uno de los apóstoles enfrentó desafíos distintos, pero su propósito fue el mismo: dar testimonio de la verdad, sin importar el costo. Y esa sigue siendo nuestra misión hoy. No estamos llamados a ser mártires en el sentido literal, pero sí a vivir de manera que nuestra fe sea evidente en cada acción, en cada palabra, en cada decisión. Por eso, hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Eres un cristiano solo de palabra o también de acción? Es fácil creer cuando todo va bien, pero la verdadera fe se prueba en los momentos difíciles. Cuando el mundo te presiona para que te conformes, ¿te mantienes
¿Firme o cedes? Cuando te enfrentas a desafíos y pruebas, ¿confías en Dios o permites que el miedo te controle? El mensaje de los apóstoles no ha cambiado en 2000 años. Cristo vive y su mensaje de amor y salvación sigue transformando vidas. Su historia no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio de lo que significa seguir verdaderamente a Jesús. No se trata de un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba? ¿Cómo has enfrentado esos momentos? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar y fortalecer a alguien más. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Juntos, sigamos aprendiendo de aquellos que dieron todo por la verdad y llevemos su legado a las próximas generaciones. No te vayas aún, porque en la siguiente parte exploraremos el encuentro más profundo que los apóstoles tuvieron con Dios, incluso en sus últimos momentos. Lo que descubrirás te hará reflexionar como nunca antes. En cada paso del camino, en cada prueba y en cada momento de sufrimiento, los apóstoles encontraron algo que ningún poder terrenal podía quitarles: la presencia de Dios. En sus últimos días, cuando el mundo los rechazaba, cuando la muerte estaba a un paso de ellos, algo asombroso sucedía. No había desesperación, no había temor, solo una fe inquebrantable y una conexión profunda con el Creador. Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces por miedo, ahora enfrentaba la cruz en Roma sin titubear. La tradición nos dice que, en sus últimos momentos, no rogó por su vida, sino que pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. ¿Cómo es posible que un hombre que antes temía la persecución, ahora aceptara la muerte con paz? La respuesta es clara: porque Pedro ya había tenido su encuentro con Dios. Sabía que la muerte no era el final, sino el comienzo de la verdadera vida. Andrés, su hermano, se enfrentó a una muerte similar. Atado a una cruz en forma de X, pasó días sufriendo, pero en lugar de lamentarse, usó cada momento para seguir predicando a los que venían a verlo. ¿Quién, en una situación tan cruel, seguiría proclamando el Evangelio? Solo alguien que ha experimentado a Dios de una manera tan real que ninguna tortura puede hacerle dudar. Tomás, el que necesitó tocar las heridas de Jesús para creer en su resurrección, terminó encontrando la muerte en la India, atravesado por lanzas. Pero antes de eso, llevó el mensaje de Cristo a lugares donde nadie más había llegado. El mismo hombre que dudó murió con la certeza absoluta de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Pero quizás la historia más conmovedora sea la de Juan. A diferencia de los otros apóstoles, no fue ejecutado, pero sí perseguido, torturado y exiliado en la isla de Patmos, aislado del mundo, sin nadie a su lado. Parecía que su misión había llegado a su fin. Sin embargo, fue ahí donde Dios se le reveló de una manera extraordinaria. En medio de su soledad, recibió las visiones del Apocalipsis. Dios le mostró el futuro, el destino de la humanidad, el regreso glorioso de Cristo. Juan estaba solo en el mundo, pero más cerca de Dios que nunca. Y aquí está la clave de todo. Cuando el mundo nos abandona, cuando enfrentamos la peor tormenta, es cuando Dios se nos revela con mayor claridad. Los apóstoles no murieron con miedo, sino con esperanza, porque sabían que la presencia de Dios estaba con ellos. Su fe no era solo palabras, era una experiencia real, una certeza que no podía ser destruida por el sufrimiento ni la muerte. Hoy, tal vez no enfrentemos el mismo tipo de persecución, pero sí enfrentamos pruebas.
¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Cómo sentir su presencia cuando todo parece derrumbarse? La respuesta está en la historia de los apóstoles. Dios nunca los abandonó, y tampoco nos abandona a nosotros. Cuando Pedro estaba en prisión, esperando su ejecución, Dios envió un ángel para liberarlo. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y comenzaron a cantar alabanzas, un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Cuando Juan estaba en Patmos, exiliado y olvidado por el mundo, Dios le dio una visión del cielo. Esto significa que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. Su presencia es más fuerte que cualquier prueba, más real que cualquier sufrimiento. A veces, el problema no es que Dios esté ausente, sino que estamos demasiado distraídos para notarlo. Pero si en medio de la adversidad buscamos su rostro, lo encontraremos, tal como lo hicieron los apóstoles. Hoy quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios en un momento de dificultad? ¿Cómo te has sostenido en los tiempos difíciles? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede fortalecer la fe de alguien más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal. Juntos sigamos aprendiendo, creciendo y encontrando la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Y no te vayas aún, porque en la última parte del video te compartiré una reflexión final que cambiará la forma en que ves tu fe. Ahora que hemos recorrido la historia de los apóstoles y hemos visto cómo enfrentaron la muerte con valentía, la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Sus vidas no fueron solo relatos del pasado, sino un legado de fe, entrega y convicción que nos desafía en el presente. Es fácil admirar su valentía desde la comodidad de nuestro tiempo, pero su mensaje sigue vivo y su ejemplo nos deja una responsabilidad. Estamos viviendo con la misma pasión y entrega por Cristo. No se trata solo de saber lo que hicieron, sino de preguntarnos si estamos dispuestos a seguir su ejemplo, aunque sea en un nivel diferente. Hoy, en muchas partes del mundo, los cristianos todavía enfrentan persecución. En algunos países, ser seguidor de Cristo puede significar la pérdida del trabajo, la exclusión social o incluso la prisión. Para ellos, la historia de los apóstoles no es solo un relato antiguo, sino una realidad que viven día a día. Y para nosotros, que quizás no enfrentamos ese nivel de persecución, ¿qué estamos haciendo con nuestra libertad? ¿Estamos compartiendo el mensaje de Jesús con la misma determinación que ellos? El llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No todos estamos llamados a viajar a tierras lejanas o enfrentar el martirio, pero sí estamos llamados a vivir nuestra fe de manera auténtica. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, dejando de lado el miedo. Los apóstoles también tuvieron miedo, pero su confianza en Dios fue mayor que su temor. ¿Cuántas veces hemos dejado de hablar de nuestra fe por miedo al rechazo? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido para compartir el amor de Dios con alguien que lo necesitaba? Hoy es el momento de cambiar eso. Segundo, siendo luz en nuestro entorno. No necesitamos estar en un púlpito para predicar el Evangelio. Nuestra vida, nuestras acciones, la forma en que tratamos a los demás, todo eso habla de nuestra fe. Los apóstoles fueron reconocidos no solo por sus palabras, sino por su manera de vivir. Tercero, manteniendo nuestra fe firme en los momentos difíciles. El sufrimiento es parte de la vida, pero la forma en que lo enfrentamos puede ser un testimonio poderoso. Cuando las pruebas lleguen, recuerda que los apóstoles no vieron su sufrimiento como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Dios.
Hoy quiero hacerte una invitación. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha desafiado a vivir tu fe con más convicción, no te quedes solo con este mensaje. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Déjanos un comentario con tu reflexión, con tu experiencia, porque cada testimonio fortalece a otros. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Este es un espacio donde buscamos aprender, crecer y fortalecer nuestra relación con Dios juntos. No sabemos lo que el futuro nos depara. No sabemos si enfrentaremos tiempos de dificultad o persecución, pero una cosa es segura: Dios estará con nosotros, tal como estuvo con los apóstoles. No estamos solos en este camino. Y así como su fe dejó huella en la historia, nuestra vida también puede impactar a los que nos rodean. Así que hoy te dejo con una última pregunta. Si hoy tu fe fuera puesta a prueba, si tuvieras que decidir entre seguir a Cristo o rendirte, ¿qué harías? Piénsalo, reflexiona y, sobre todo, vive cada día con la certeza de que vale la pena seguir el camino de la verdad, sin importar el costo.